pueblos indígenas, Irma Juan Carlos, en Sin Censura. Permítanos ahora saludar, por supuesto, a una de nuestras más grandes colaboradoras aquí en Sin Censura. Por supuesto que le hablamos de la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Pues muy bien, Toño. Aquí también con un poquito de solecito. Ya sé que ustedes están con frío, pero acá afortunadamente empieza ya a despuntarnos el clima, un clima más bonito. No tanto el frío, está nevando desde anoche y no ha dejado de nevar. Si uno voltea las ventanas aquí en Chicago, se va a dar cuenta que está, cayendo más nieve que nunca, ¿no? Parece nevería, pero adentro, ¿no? En Tepoztlán, pero así estamos aquí en Chicago, doctora, y muchas gracias por los buenos deseos. Pues, ¿qué le parece que vamos con los temas? En estos momentos hay definitivamente una campaña muy mezquina de culpar a los contagiados de coronavirus como estrategia mediática. Tantos por ahí que han estado asegurando que el presidente López Obrador tiene la culpa de todo lo que le pasa por no ponerse el cubrebocas, cuando se lo pone obviamente en los aeropuertos, por hacer sus giras, por ejercer como presidente. Hoy el periódico El Universal, a todas luces, intenta, ahí tiene don David está poniendo las imágenes, intenta demostrar que el presidente López Obrador incluso fue un foco de contagio, doctora, casi como una sopa de murciélago lo ponen, ¿no? Y lo digo como un eufemismo porque yo sé que no se ha demostrado que fue la sopa de murciélago, es el meme, pues, ¿no? Pero así ponen al presidente López Obrador. Está esta estrategia muy mezquina, una estrategia de culpar a los contagiados del coronavirus, doctora. Ay, Toño, pues es una estrategia, la verdad, muy chafa, te voy a decir. Porque al final de cuentas todos somos fuente de contagio, absolutamente cualquiera podemos estar sin saberlo y obviamente sin quererlo, contagiados, a pesar, desafortunadamente, de tener las más fuertes, estrictas medidas de seguridad. Sabemos muy bien que en este momento el nivel de volatilidad del contagio pues ha sido muy alto. Nosotros acá en la Ciudad de México lo sabemos y por tanto gente muy querida que también se encerró desde el primer día y siguió todas las normas, bueno, ha sido contagiada y esto implica que hay mucho de la propia pandemia, hay mucho de este virus que no solamente no sabemos nosotros porque no somos expertos, pero tampoco, los científicos van descubriendo y acuérdate que ha ido cambiando, por lo menos se sabe que en Inglaterra o ha habido algunas otras, lo que ya le llaman cepas, porque ya sabes que ahora ya todos somos muy expertos. Pero este uso, a propósito de que se contagió el presidente de México, pues yo creo que se cae solita y te voy a decir por qué. Porque el argumento de que él podría contagiar, como insisto, cualquiera podríamos hacerlo desafortunadamente, al mismo tiempo tiene que ver con esta cuestión en la que, ¿qué se hizo mal? ¿Qué hiciste mal para haberte contagiado? ¿No? Un poco ese es el mensaje. Y eso implicaría, si ya lo llevamos, lo escalamos un poquito, que toda persona que se ha contagiado, pues ha hecho algo mal, ¿verdad? Y obviamente eso no es así, porque estamos frente a un fenómeno que nos sobrepasa a todos. Ahora, alguien podría insistir en este mantra del famoso tapabocas, ¿no? Es que no uso el tapabocas. A ver, el tapabocas no es escudo. En todo caso, se supone que es más para no contagiar que para contagiarte. Así que usar el tapabocas tampoco es un elemento que pueda impedir al 100% que alguien o no contagie o no se contagie. Y además ya sabes que todos usamos tapabocas, pues más o menos el que cada quien tiene y todo, pero los científicos también nos han dicho que hay grados de protección de los mismos tapabocas, así que también, ese es otro mantra que se han inventado y que también ha agobiado mucho al mundo, no nada más a México, porque ciertamente hay que poner cuidado y junto con eso seguir todas las otras medidas que nos van diciendo para minimizar, repito la palabra, minimizar la posibilidad de contagio, más no necesariamente evitarlo al 100% porque, insisto, pues desafortunadamente todos estamos expuestos. Entonces, sí creo que esta campaña pues tiene un aire del momento, Toño, muy fuera de contexto porque pues si se contagia un líder social, un líder político, como es en este caso el presidente, recibe muestras de saludo, de apapacho, de ánimo,
de todas partes del mundo. Y lo único que pasa es que al final de cuentas se vuelve noticia mundial. Entonces, si aquí la lectura es, en algunos medios, y en algunas, digamos, editorialistas, como lo van moviendo, es insistir, irse a esta parte de qué hizo mal el señor presidente o porque se la buscó, que ese es el otro argumento bien perverso, Toño, porque cuando dicen, es que él se la buscó, ¿no? Él se arriesgó. Bueno, perdónenme, pero todos nos arriesgamos ya nada más con el hecho de vivir, primero. Y la otra es que nadie puede estarse buscando su propio mal. Eso es absurdo. Eso es casi, por favor, de principio elemental. Entonces, si hay una parte en que tú acabas culpabilizando a quien está siendo afectado, estamos en un juego muy peligroso, Toño, porque este es el mismito discurso que al final también justifica, digamos, que le pasó a alguien algo, pues algo habrá hecho, se la habrá buscado, qué hizo mal para verse merecido semejante cosa. Entonces, yo sí veo algo que no es tan superficial en ese punto, porque bueno, al final te digo que es como que el golpeteo de la semana a propósito de un nuevo capítulo, vamos a decir, pero que sí hace y sí recurre a algunas cuestiones que son como fibras sensibles de nuestra cultura y de nuestra forma de explicar cosas, ¿no? Bueno, cuando hay crimen organizado, dices, bueno, pero nada más van contra los que están en las mafias, ¿no? Y cuando desafortunadamente nos damos cuenta que es una cosa que está ahí a la orden del día y que puede afectar a cualquiera, pues también ya se volvió como demasiado tarde, en el sentido de que no convocó desde el inicio a la solidaridad de todos y a cerrar filas, por dar un ejemplo, ¿no? En este tema lo mismo, pero a lo que me refiero es cómo el discurso nos jala, ¿no? A temas que no son recurrentes en términos de, pues es el otro, no soy yo, o yo lo veo muy lejano, cuando en este momento sabemos muy bien, no solamente del daño tremendo, letal, dolorosísimo, Toño, que tiene esta pandemia para miles de personas en nuestro país y en el mundo ya en millones, sino que es algo que va más allá de la persona. Y te agrego, también nos enteramos ayer que el señor Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, está contagiado. Le deseamos que muy pronto, digamos, ya se salga ese bicho horroroso, pero que nadie diría qué habrá hecho mal, pues qué habrán dado haciendo, porque es obvio que es caer en un argumento absolutamente, digamos, no solo pedestre, sino incluso miserable, Toño. Entonces, hay que entenderlo en esta dimensión más de lo político, del golpeteo, pero yo les trato de ofrecer algunos elementos para tampoco clavarse y sobre todo poderlo ver en su dimensión de miseria humana al reproducir ese tipo de argumentos, Toño. Así es verdaderamente ruin, si me lo permite decir, es ruin, es mezquino, doctora, cuando tener a gente que diga, bueno, es que este se contagió porque hizo esto y de aquello, especialmente cuando se trata de un político. Yo ayer lo decía, creo que en el caso del presidente López Obrador, pues es uno de los trabajadores esenciales, ¿no? Yo creo que él sí debió recibir la vacuna desde el principio, por pura congruencia, y por eso pasará la historia. Dijo, no, pues hasta que me toque. Pero mientras tanto, el presidente López Obrador fue congruente, y él como trabajador de esencial que es para los mexicanos, como el presidente de la República, evidentemente tenía que andar de aquí para allá, honestamente, ¿no? Atendiendo los asuntos del país. No es el único presidente que ha enfrentado este tipo de situaciones. Ya van muchísimos mandatarios, pero la crítica continúa. Y mire, hablando precisamente de una relación binacional, le voy a pedir a don David que nos grabe, porque estuvieron los conservadores friegue y friegue con que Biden no le iba a hablar a López Obrador, que primero iba a hablar con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y tenía usted, por supuesto, a los voceros de los politiqueros, los pseudoperiodistas y pseudointelectuales de siempre diciendo, miren, sí le marca a un verdadero líder y etcétera, ¿no? Y cuando al fin y al cabo, este fin de semana, se comunica el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente López Obrador, y eso que usted le va a preguntar a esos pseudointelectuales, ¿no que no, chatos? Está buena esa, Toño. Pues fíjate que yo creo que una de las cosas que pasa
es que no acabamos de dimensionar. Estamos hablando del presidente de uno de los países más importantes del planeta. O sea, más allá de que te guste, te caiga bien, si votaste por él o no, incluso en este momento te diría, más allá de López Obrador, ponte cualquier otro presidente mexicano, bueno, estamos hablando de un país que tiene una presencia que hay que destacar. Entonces, eso hace que cualquier presidente de México juegue en ligas mayores. A lo mejor, digo, juega así a la defensiva de repente, ¿verdad? Pero bueno, juega. Ahora, lo ponemos en el contexto actual. Todo el tiempo está el golpeteo de que si no, bueno, y esa parte a mí no sabes cómo me cansó y me aburrió, Toño, porque digo, sí, y lo he oído de colegas muy respetables que saben del tema de la relación bilateral, diciendo y repitiendo esto que es, no, bueno, como López Obrador fue a Washington y como saludó a Trump, ojo, nada más hago un paréntesis, Trump era hasta hace unas semanas presidente de Estados Unidos y sigue ahí dando problemas tremendos y va a ser una cosa que van a cargar en Estados Unidos por mucho tiempo, pero bueno. Entonces, fue a Washington, saludó bien a Trump, son amiguísimos de pico de ombligo, casi, ¿no? Y después no le dio luego el saludo a Biden cuando todavía había un conflicto ahí de conteo de los votos que legalmente hablando tiene un procedimiento en Estados Unidos. Entonces, todos estos argumentos que sean, digamos, desde mi punto de vista, se van cayendo cuando tú dices, primero, como lo digo, tienes a un presidente que tiene que hacer el papel de presidente, que implica sentarte con el presidente de otros países con los que tienes que negociar. ¿Quién más que con Estados Unidos? Ahora, que se lleven bien o no se lleven bien, sinceramente sería secundario para nosotros. Siempre ha habido eso en nuestra lectura mexicana, ¿eh? Esto, es que hay buena química, es que hay mala química. Francamente, los políticos también saben jugar en esto, ¿no? De cómo tratar de llevar una mejor relación. Y claro, lo que tú tienes aquí es que el uso de esos argumentos para tratar de descalificar permanentemente la figura del presidente mexicano, pues acaba aburriendo, porque que se lleven bien o no sería irrelevante en tanto no trascienda la propia relación, y sobre todo cuando lo que fuimos viendo son los pasos, pues casi que de protocolo, Toño. Se acabó el proceso electoral, digamos, formalmente hablando. Ya el colegio electoral estadounidense celebra y da la mayoría al señor Biden, e inmediatamente va la llamada mexicana a decir, bienvenido, felicidades, ya tenemos digamos, el ganador oficial para ustedes. Y bueno, y de aquí, los siguientes pasos, digamos, son estos gestos que tienen que ver con una mañanera López Obrador, bueno, pues diciendo que él va a esperarse y se van a seguir los protocolos como sean y que no tiene ninguna prisa por entrevistarse con Biden. Y todos ahí ya sabes, ¿y qué pasa por atrás? Pues obviamente todo el servicio diplomático, toda la parte que conoce de relaciones internacionales, pues se está moviendo para justamente hacer una de las primeras entrevistas entre, en este caso, el presidente de Estados Unidos con uno de sus socios más importantes y su principal frontera y su relación, incluso, digamos, identitaria, histórica, cultural, pues México. Y tuvimos inmediatamente esa llamada, que fue interesante, porque además pues se hablaron de cosas que para nosotros son absolutamente importantes y relevantes, digamos, el tema de migración, ¿no? Ese es uno. Y luego viene, y ahí, junto con pegado, pues ni más ni menos que la llamada este lunes con el señor Putin de Rusia. Entonces, ¿por qué no iba a ser? Pues no es posible que no sea. ¿Cuándo? ¿En qué tiempos? Pues obviamente eso entra en la negociación y en la disputa de cada político, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿qué tanto le conviene y en qué momento a un señor Biden tener una primera entrevista con uno, después con otro, o haberse saltado a sus dos principales fronteras, digamos, Canadá y México, y primero con Europa? O sea, todos son señales políticas, pero lo importante es cómo las van negociando, y obviamente llega un punto en que dice, no, va primero mis dos fronteras, vamos a decir, ¿no? Y después de ahí seguirá todo su visita de las 7 casas, Toño, porque al final de cuentas, un presidente que acaba de tomar el poder como Biden, y sobre todo en una necesidad de restaurar primero las relaciones diplomáticas que destruyó Trump con quien me digas, porque trató de asco a Macron, trató mal a Merkel, bueno, a quien quiera,
¿no? A todo mundo ninguneó, le dijo a la esposa de Macron que no sé qué, le dijo cosas horribles. O sea, es un presidente patán. Y, por supuesto, entonces ahora toca al nuevo equipo presidencial estadounidense para restaurar no solamente la relación diplomática, comercial y de intereses mutuos, sino incluso intentar ver qué parte afectada del prestigio estadounidense pueden recomponer, porque, bueno, lo dejaron realmente muy maltrecho. Entonces, hay que verlo así, y yo les repito, y vamos a creérnoslo, México es un país importantísimo en el debate internacional por nuestra importancia. Hoy salieron los datos del censo, Toño, pues digo, ya lo sabíamos, pero se reitera y vienen cosas muy interesantes en términos de un país altamente poblado, que lo somos los mexicanos. Entonces, todo eso juega en el escenario internacional y, por tanto, una figura como el presidente mexicano, López Obrador, que le dé COVID, pues es de atención mundial. Entonces, el golpeteo por acá, por allá, pues hay que verlo en ese tono y, por tanto, una sentada con un presidente como Biden, digo, la verdad, era lo menos que se esperaba y la parte que a mí me gusta, digamos, es qué interesante cómo se juega acá internamente, y al final, pues, se dio exactamente en los tiempos que se tenía que dar, porque Relaciones Exteriores, pues, se estaba moviendo para eso, ¿no? Entonces, por ahí iría el comentario, Toño. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Me parece que es muy necesario que un presidente tenga que ser completamente presidente, ¿no? Lo que hace, tomar el papel de lo que es un presidente. Y así se trate de Donald Trump o se trate de Joe Biden, pues con los dos sea un verdadero presidente, así de sencillo. Pero eso es imposible explicárselo a una Mariana Gómez del Campo, una Lili Telles, a un senador Julen Rementería. No es imposible explicarle este tipo de cosas. Y permítame no cambiar de tema, pero sí ir a un tema que va ligado a todo esto. Le voy a pedir a don David que nos grabe, porque en esta muy politizada pandemia, con todos estos temas que se utilizan precisamente por la política, yo le quiero preguntar a usted, ¿hay algún lugar del mundo donde no haya protestas contra los gobiernos locales? Ay, Toño, pues fíjate que esto del COVID va dejando pues muchas víctimas, digamos, en el camino, pero de todo tipo, y políticamente hablando, te diría que ni nos deberíamos de asustar tanto, porque aquí el golpeteo ha estado, ya sabemos que muy fuerte, y bueno, parte de la tónica, la disputa política, pero aquí realmente no hay tanta polarización política en términos del poder, que la puede haber en la narrativa, en el discurso, y bueno, salgan de las redes sociales y digamos, se matiza bastante esa polémica supuesta, ¿no? O sea, en ese sentido, no es lo que es en Estados Unidos, pues, que la verdad ahí sí hay una cosa de cruzarlo a la mitad. Pero el tema del COVID ha dejado mucho disputa política, por ejemplo, en países. Sabemos muy bien que hoy Italia renunció su primer ministro, no solamente por eso, sino la economía, porque esa es la otra víctima del COVID. En España hay una crisis impresionante. En Francia, acuérdense que además también Macron, el presidente de Francia, tuvo COVID y bueno, no se la acababa, ¿no? Porque bueno, también él tiene los hoyitos. Y luego, bueno, el mismo también primer ministro en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido, que tuvo también en su momento COVID y que es todo un personaje. Y en este año que hemos vivido con el COVID, bueno, se inició el Brexit, acuérdense la salida de todo el fin, digamos, de la estructura que tenía el proyecto de la Unión Europea y por tanto las consecuencias políticas que se están viviendo al interior en el escenario del COVID, pues son fuertísimas, porque empiezas a restringir la movilidad en el momento en que necesitas la mayor productividad, echar a andar tu maquinaria, ¿no? Productiva, y no puedes permitir la movilidad de tus trabajadores, de tus empresas. Entonces, un tema delicado. Y en nuestro continente, bueno, Brasil es un caso que hay que seguir. Y ojo, porque hay que seguirlo no solamente porque hay interés, porque es nuestro, además, aliado, ahorita en este momento no socio, pero bueno, un pueblo hermano. Porque realmente la situación está muy grave, Toño. Siendo un país tan grande, pues, y déjame decirte, muy desarrollado en términos científicos.
un país muy desigual como México, pero donde también tiene científicos de primerísimo nivel. Entonces, lo que hemos visto es que el gobierno liderado por Bolsonaro, que es un dato interesante, Toño, ese presidente entró un mes después que López Obrador. Bueno, no hoy, pero ayer y todos estos últimos días, ha habido manifestaciones en todo Brasil contra Bolsonaro para que lo destituyan de su cargo, y no solamente de la oposición, que obviamente vamos a poner que se opuso desde el principio, sino incluyendo a esas personas de derecha que apoyaron a Bolsonaro, no la extrema derecha que puede ser como en el caso de Trump, los que se siguen manteniendo fieles y que mira que cómo hacen ruido. En el caso de Brasil también hay un grupo así que sigue apoyando a ese presidente, pero lo interesante es cómo muchos que en su momento apoyaron ese cambio y a ese presidente por muchas razones que son más complejas y no vale la pena simplificarlas en términos de que hay, porque es bueno o malo, sino hay más cosas. Pues fíjate, Toño, que están protestando airadamente y convocando al Congreso y convocando a los políticos, y que además en Brasil hay como 10 partidos políticos, o sea, otra dimensión del escenario electoral. Bueno, resulta que están tratando de avanzar con una destitución. No estoy diciendo que eso pueda caminar tal cual, pero lo importante es que estás hablando de un hombre que en menos de 2 años mandó, digamos, a la tierra, al piso, la popularidad que en su momento alcanzó, porque ahí, tendría que hacer todo el rosario de cosas que ha hecho. ¿Cuáles son o qué impacto tiene eso para la vida de la región latinoamericana? Bueno, primero porque Brasil es el país más rico del continente, ¿no? Desde ese continente, quitando Estados Unidos y Canadá, obviamente, sobre todo Estados Unidos. Es un país muy poblado, mucho más poblado que nosotros, y además, como decía yo, con una estructura que empezó a caminar y a moverse en términos de sacar de la pobreza a millones de personas. Sin embargo, la desigualdad se mantuvo y bueno, eso es parte de las consecuencias que vemos hoy. Entonces, es un país que, pues, si hay crisis en Brasil, agárrate, Toño, porque sí, digamos, tiene consecuencias para todos y por tanto es importante observar qué pasa ahí. Resulta que en este escenario, otros países, con todo lo duro de la pandemia, nos ha pegado y proporcionalmente a nuestra población, todos los países, Toño. La situación realmente ha sido muy, muy delicada. Y claro, México, por ejemplo, que somos mucho más población, también el impacto se ve muchísimo más duro. Pero no es que esto excluya a otros países, y sin embargo, de repente también hemos visto cómo los impactos directamente a las clases políticas, pues no hay cabeza que se salve, Toño. Y se menciona Chile, acuérdense, en menos de unos meses Chile estaba totalmente convulsionado. Perú cambió incluso todo el presidente nuevamente, que ha cambiado varias veces. Entonces, lo pongo en contexto porque creo que cuando vemos el golpeteo en el caso mexicano, pues es parte de la política por un lado, y las mezquindades pues lo son de toda la clase política, tiene ese juego también, digamos, discursivo para tratar de descalificar, se les pasa la mano, pero vamos a decir que está ahí, y sin embargo, tal vez hay que voltear a ver cómo están cada uno de los países en el contexto de otros temas que permiten explicar, por ejemplo, popularidad de quienes gobiernan o apoyo a pesar de la crisis o incluso, por ejemplo, cuestiones muy básicas como la economía, que todas están en el hoyo, no te voy a decir, pero cómo hay expectativas de que se mueva una u otra, y ahí es donde están las crisis más que conmocionan más, Toño. Entonces, lo pongo en contexto simplemente para que sepamos que el COVID le está pegando, así como no respeta ni edad, aunque haya sesgos, ¿no? Ni edad, ni nacionalidad, ni género, tampoco respeta a las clases políticas, Tony. Sí, exactamente. Hay que ser muy claros con eso. Yo lo he dicho aquí en Sin Censura una y otra vez. Esta es una cuestión biológica, doctora. No es una cuestión política. Es una tragedia humana que estamos enfrentando en todo el mundo y no nos podemos quedar con la mera idea hasta infantil de decir es que es culpa
el gobierno de Wuhan, China, y luego fue culpa del gobierno de Estados Unidos. No, pues es ridículo eso, ¿no? O sea, eso es, no podemos irnos de esa parte, es una tragedia humana que buscamos se pueda resolver tan pronto como sea posible. Doctora, ¿qué le parece que nos comparte, por favor, sus redes sociales para que la gente se ponga en comunicación con usted? Como siempre, una opinión muy importante, con muchísima fuerza, la que usted hace aquí en Sin Censura, la doctora Leticia Calderón Chelios. Claro, Toño, muchas gracias. Mira, en @migrantólogos y también en @Leti Chelios, por mi apellido. Y bueno, y también, digamos, de la producción académica de la que soy parte, pues a través de el Instituto Mora, que pueden ustedes consultarlo, pues entrando así, directo, no tienen que googlearle, con googlearle ya pueden entrar y conocer lo que producimos ahí. Así que eso, Tony, pues agradecerte siempre y también mandar un abrazo a todo el equipo de Sin Censura. Hombre, el agradecimiento es nuestro, doctora. Para nosotros siempre es muy importante poder hacer estos contactos con usted, reflexionar. Fíjese, yo siempre digo, filosofo con la doctora Leticia Calderón Chelios cada vez que platicamos de este tipo de cosas. Me gusta muchísimo siempre tener este comentario suyo para reflexionarlo después durante el día. Y bueno, pues le agradecemos. Nos vemos la próxima semana, doctora. Nos vemos, Toño. Un saludo grande y que se les baje el frío por allá. Gracias. La doctora Leticia Calderón Chelios, usted lo sabe perfectamente, colaboradora de Sin Censura, investigadora del Instituto Mora, experta en asuntos de migración.